Buenos días, hoy vamos a implementar una compuerta AND a base de Dios. Entonces tenemos acá nuestro esquemático con dos entradas, una entrada A, una entrada B, y usamos dos diodos de referencia 1N4004, dos resistencias, una resistencia 510 ohms, otra resistencia 510 ohms, que es la que permite el flujo de corriente hacia el LED, y pues un voltaje de alimentación que siempre está conectado a la resistencia. Entonces, pues veamos acá que el esquemático coincide con el circuito implementado. Entonces, acá tenemos nuestros dos diodos en polarización inversa. Em, las dos resistencias de 510 ohms, el LED, y pues acá estos dos pinzas están conectadas al multímetro para medir voltaje. Que pues, aunque podemos ver el funcionamiento con el LED, queremos pues comprobar algunas cosas. El cable rojo es de alimentación a 5 voltios, el cable negro es tierra y pues acá tenemos nuestra resistencia que está conectada a la alimentación, esta de que venía a 5 voltios, esta que está acá. Entonces, sabemos que una compuerta funciona de la siguiente manera. La única manera de que la salida sea alta, en este caso que el LED esté encendido, es que ambas entradas sean 1. Entonces, vamos a comprobarlo. Tenemos primero la entrada 00, es decir, esta. ¿Por qué el LED no enciende? Esto ocurre porque entonces acá tendríamos 0 voltios, 0 voltios. Es decir, que sobre la resistencia caerían más o menos 4,3 aproximadamente. Y en este punto tendríamos 0,7 voltios, que es lo que tenemos acá. Más o menos. Por lo que la corriente fluye, o sea, ambos LEDs están trabajando, están pues cerrados, es decir, están funcionando y la corriente fluye por acá y fluye por acá. Y como acá tenemos 0,7 y acá 0, pues no podemos encender el LED porque precisamente necesitamos por lo menos 2 voltios para encenderlo. Por lo que el primer caso queda check. Siguiente caso. A en 0, B en 1. Entonces, A en 0, B en 1. Pues acá pasamos esto a 1. Este caso. Entonces, tenemos otra vez lo mismo. B en 1 sería 5 voltios. 5 voltios acá. Pero, ¿qué pasa acá? Otra vez tendríamos 0,7 acá. Porque la corriente fluiría hacia acá en este sentido. Porque la diferencia potencial sería 0, 0,7. Por lo que el LED podría pasar corriente. ¿Y por qué no pasa por acá? Porque la única manera de que pudiéramos, de que la corriente fluyera por este diodo, es que acá el potencial fuera 5,7 voltios. Lo cual obviamente es imposible porque a la entrada tenemos 5 y sobre la resistencia hay una caída de voltaje. Entonces la corriente solo fluye por ese sentido y de nuevo el LED no enciende porque la diferencia entre este punto y tierra es menor a 2 voltios. Entonces, siguiente caso, check, que acá lo teníamos. Siguiente caso, A en 1, B en 0. Entonces realizamos acá el cambio. Entonces, A en 1, B en 0. Listo. Vemos que el LED está apagado. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre lo mismo que ahorita. Acá tenemos 5 voltios, acá 0 voltios. ¿Qué pasa? Que la única manera de que fluyera corriente por este diodo es que acá el potencial fuera 5,7. Y como dijimos, es imposible, porque acá tenemos a la entrada 5 voltios y hay caída potencial sobre la resistencia. ¿Y qué pasa con este? En realidad ahora en este va a fluir la corriente por este diodo. ¿Por qué? Porque acá tenemos 0 y acá tenemos 0,7. Por lo que la juntura pues estaría unida y habría flujo de corriente. Y de nuevo no enciende el LED porque la diferencia potencial entre este punto y tierra es menor a 2 voltios. Siguiente. Entonces ambas entradas en 1. A1, B en 1. Efectivamente el LED enciende. ¿Pero por qué el LED enciende? Acá tenemos 5 voltios, 5 voltios. ¿Sí? Pero ningún LED conduce. ¿Por qué no conduce? Porque la única manera que podrían conducir es que acá en este punto hubieran 5,7 voltios. Como ya dijimos, no puede ser este el caso. Entonces, acá ambos están en circuito abierto y la corriente que cae, el potencial acá, pues tiene que ser mayor a 0,7 porque este circuito está abierto. Veamos qué potencial hay.
2,66 voltios entre la terminal de la resistencia y tierra. Es decir, que esto es suficiente para encender el diodo. ¿Y por qué ocurre eso? Acá ya tenemos una caída, otra caída. Entonces, no va a fluir corriente por acá ni por acá porque el circuito está abierto, por lo que la única corriente que puede fluir es por este camino, hacia el LED. Y eso que comprobaría el funcionamiento de nuestra compuerta AND.